Es necesario hacer una distinción entre judaísmo y sionismo. El judaísmo es una religión milenaria con comunidades repartidas en todo el mundo, cada una con sus propias tradiciones culturales. El sionismo, en cambio, es un movimiento político nacido a fines del siglo XIX en Europa, de la mano de Theodor Herzl. De hecho, Herzl era ateo. No creía en la promesa bíblica ni en la tierra sagrada como un mandato divino. Para él, el sionismo era una estrategia: crear un Estado exclusivo para los judíos, pero no para todos, sino para las élites judías, las clases acomodadas que buscaban escapar de la presión europea. Para ello, necesitaban un gran aliado y buscaron el cristianismo evangélico fundamentalista de Estados Unidos, quienes consideraban que el regreso de los judíos a Palestina era parte del plan de Dios y que apoyar a Israel era una obligación cristiana. Los sionistas, usando esta teología, manipularon a millones de evangélicos y consiguieron así el respaldo incondicional de Estados Unidos. El resultado fue una alianza basada en intereses políticos, no en la fe verdadera. Un Estado fundado no por mandato divino, sino por una estrategia cuidadosamente calculada, una gran manipulación histórica. Herzl consideró también que ese Estado se creara en Argentina, pero finalmente la tierra elegida fue Palestina, a pesar de que allí ya vivía una población mayoritariamente árabe musulmana, entre un 80 y un 90%, con minorías cristianas y judías autóctonas, porque resultaba estratégico para los intereses británicos. Confundir judaísmo con sionismo fue y sigue siendo una herramienta política. Permite blindar al proyecto israelí frente a las críticas, ya que toda denuncia contra las prácticas coloniales de Israel es presentada como antisemitismo. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, en la que expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Si bien también se barajaron otras opciones de tierras, como Argentina y Uganda, como ya se ha dicho. Ilan Pappé lo deja muy claro. La conclusión de toda la investigación realizada hasta ahora en torno a esa declaración es que los responsables políticos británicos entendían que la idea de un hogar judío en Palestina coincidía con sus intereses estratégicos en la región. Palestina estaba ubicada en un punto clave entre Egipto, el Canal de Suez y las rutas hacia India, el corazón del Imperio Británico. Es decir, la Declaración Balfour no fue un gesto altruista hacia el pueblo judío, sino una jugada imperial. Y sobre esa base comenzó a construirse la legitimidad del proyecto sionista. Aun cuando la inmigración y el plan sionista ya estaban en marcha desde principios del siglo XX, fue tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto que la presión internacional para apoyar la causa sionista se multiplicó. En 1947, la ONU propuso un plan de partición que otorgaba al futuro Estado judío el 55% del territorio de Palestina, aunque los judíos eran apenas 1/3 de la población palestina y poseían menos del 7% de la tierra. Los líderes sionistas aceptaron el plan, pero con la intención de ir más allá, y en mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Ese acto
no significó simplemente la creación de un nuevo país, significó la expulsión masiva y violenta de la población palestina que habitaba en el territorio. Entre 1947 y 1949 se produjo la Nakba. Nakba en árabe significa catástrofe. Más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares. Fueron destruidas 11 de sus 12 ciudades principales. Más de 400 aldeas fueron demolidas. La narrativa israelí sostiene que los palestinos se fueron por voluntad propia o porque los líderes árabes les pidieron que se retiraran. Pero las investigaciones históricas y los documentos militares desclasificados demuestran lo contrario. Existió un plan sistemático de limpieza étnica, el Plan Dalet, ejecutado por milicias sionistas. Fueron fundadas durante el mandato británico en 1920 y luego formaron el ejército israelí. Formaron parte de esas milicias Ariel Sharon, Isaac Rabin, Moshe Dayan, quienes fueron posteriormente altas autoridades israelíes. Este plan incluía la expulsión directa de poblaciones, la demolición de casas, la destrucción de cultivos y masacres como la de Deir Yassin en abril de 1948, donde fueron asesinados más de 100 civiles para sembrar el terror. En las órdenes enviadas por las tropas israelíes se encuentran mensajes horribles considerando hombres a los niños de 10 años. El 10 de marzo de 1948, un grupo reducido de generales militares de la Unidad de Inteligencia de la Haganá crearon lo que pasaría a la historia como el Plan D, que sería el único plan que llegaría a implementarse con consecuencias devastadoras, órdenes directas para las tropas en el terreno con el objetivo sencillo de sacar a tantos palestinos como fuera posible de Palestina para que pueda instalarse allí una mayoría judía. Este era el método. Cada municipio y cada barrio era rodeado desde 3 direcciones distintas. Se dejaba un cuarto lado para que los residentes salieran por él cuando los expulsaban víctimas del terror. La localidad se reducía a escombros y se colocaban explosivos entre los restos para que nadie pudiera regresar. El plan era claro. Los palestinos debían abandonar las fronteras del país. Si observamos las acciones de las tropas en la región, es obvio que los pueblos y barrios palestinos anhelados por los sionistas estaban condenados a la limpieza étnica desde un principio. Las órdenes enviadas a las tropas hacían referencia a que los hombres desde los 10 hasta los 48 años debían ser asesinados o arrestados. Durante los meses de marzo, abril y mayo se atacaron brutalmente los centros urbanos de Palestina. El 9 de abril de 1948 invadieron en Deir Yassin y mataron a sus habitantes casa por casa. Murieron más de 100 personas sin perdonar siquiera la vida de mujeres y niños, ocasionando que en otros pueblos palestinos huyeran temiendo que les ocurra lo mismo. Para finales de 1948, la mitad de la población árabe de Palestina había sido expulsada. La mayoría de pueblos y ciudades habían sido demolidos. Israel construyó asentamientos judíos sobre los escombros, plantando pinos traídos de Europa, convirtiendo municipios en parques recreativos, eliminando todo arabismo. Una Palestina judía para los sionistas debía ser una Palestina europea. ¿A dónde fueron a parar los palestinos expulsados? Los del norte empujados hacia Siria y el Líbano, pero en el sur
Egipto se negó a abrir sus puertas a los palestinos. Israel, al final de la guerra, resolvió esto con lo que hoy conocemos tristemente como la Franja de Gaza, un pequeño rectángulo dibujado en la Palestina histórica, un 2% del país, creada para acoger a cientos de palestinos expulsados por Israel. Es el mayor campamento de refugiados del mundo. La Franja de Gaza tiene 361 kilómetros cuadrados, 41 kilómetros de largo por 12 de ancho en la parte más ancha y 6 en la parte más angosta. Alberga 2.200.000 habitantes. Es una de las zonas más densamente pobladas en el mundo. Uno de los capítulos más sensibles tras la Nakba de 1948 es la cuestión del derecho al retorno. Más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus aldeas, ciudades y campos, quedando desplazados en países vecinos como Jordania, Líbano, Siria y otros. A partir de entonces, la reivindicación central del pueblo palestino ha sido el derecho a regresar a sus hogares. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas nombró un mediador, Folke Bernadotte, de nacionalidad sueca, quien propuso conceder más territorio a los palestinos y que Jerusalén fuera un enclave internacional. Pero cualquiera que se opusiera a los planes sionistas era un estorbo, razón por la cual Bernadotte fue asesinado. La ONU, a fines del 48, aprobó la resolución 194 que establece con claridad que los palestinos refugiados tienen derecho a regresar a sus hogares, una Jerusalén internacional, negociaciones para la creación de 2 estados. Ese principio está reconocido por el derecho internacional y ha sido reiterado en múltiples resoluciones posteriores. Para los palestinos no se trata de un reclamo simbólico, sino de un derecho legítimo, volver a las tierras y casas que les fueron arrebatados. Muchos palestinos, aún hoy en día, guardan las llaves de su casa para el día en que puedan regresar. Sin embargo, desde la narrativa oficial israelí, se ha planteado un derecho al retorno distinto, el de los judíos a la tierra prometida. Bajo esta lógica, Israel sostiene que los judíos de cualquier lugar del mundo tienen el derecho automático a asentarse en Palestina, incluso si nunca tuvieron relación histórica ni familiar con esa tierra. Se apoya en un argumento religioso y mítico, no en un principio jurídico ni en un vínculo real de continuidad poblacional. Aquí aparece la contradicción más evidente. A los palestinos expulsados en 1948, que vivían en esas tierras desde hace generaciones, se le niega el derecho a volver. A los judíos europeos, llegados tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de esos askenazíes, sin conexión étnica directa con los antiguos hebreos bíblicos, se les concede el derecho al retorno basado en una narrativa religiosa reinterpretada políticamente. El mito del pueblo eterno que regresa a su tierra ancestral fue entonces un recurso ideológico del sionismo, pero no un hecho histórico verificable. En conclusión, el conflicto sobre el retorno revela la simetría más brutal del proyecto sionista. Se otorgó legitimidad religiosa a la llegada de poblaciones foráneas, mientras se negó el retorno a los verdaderos habitantes de Palestina, que hasta hoy siguen exigiendo justicia y reconocimiento. En 1950, la ONU fundó un organismo que se llama Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Este organismo debía atender a casi 1 millón de refugiados palestinos. Construyó los campos de refugiados
que hoy funcionan en ciudades como Beirut, Damasco y Amán. Los palestinos no aceptaron otra nacionalidad porque ellos siguen esperando volver a su hogar. La distribución de los palestinos por tantos países diferentes y la pérdida de comunidades ancestrales han dificultado la unificación de todas las agrupaciones en un único movimiento nacional. Desmontamos el mito de que los palestinos se fueron voluntariamente de su tierra y entendimos que su lucha por el derecho al retorno es inseparable de su identidad y de su historia. Los desterrados palestinos mayoritariamente fueron a vivir en campamentos de refugiados en Siria, el Líbano, Jordania, en todos los países árabes vecinos. La situación en que viven en el sur del Líbano, cerca de las ciudades de Sidón y Tiro, es paupérrima. No se les permite salir a trabajar, no se les permite salir del campamento. Más que un campamento de refugiados, es un campamento de prisioneros. No olvidemos que las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Shatila en 1982 fueron perpetradas por las milicias falangistas cristianas maronitas con el apoyo del ejército israelí, en el cual murieron entre 350 y 3.500 refugiados. No hay fuentes exactas acerca del número. En el próximo episodio vamos a analizar las masacres cometidas en las décadas siguientes y la guerra de 1967, para seguir comprendiendo cómo Israel consolidó su ocupación y cómo al mismo tiempo surgió la resistencia palestina. Recuerden que todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este episodio las pueden encontrar en nuestro sitio web destierrapodcast.com.